RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a propósito del reciente anuncio del gobierno a través del plan multianual económico, donde se reduce a 1,1% de crecimiento en nuestro país en el año 2023 y revela además una contracción en la inversión privada, vamos a tomar contacto con Víctor Fuentes, el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía IPE, a quien le agradecemos como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Víctor, buen día, qué gusto saludarte. Hola José, buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás analizando, no? Ya estas cifras brindadas por el mes, está reduciendo a 1,1 de crecimiento del Perú en el año 2023. Ustedes proyectan una cifra aún mucho más baja, ¿no? Y también se está revelando una contracción de la inversión privada, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestra economía, en la vida diaria? Correcto, muchas gracias José. Lo primero que hay que recordar es que, digamos, esta reducción en las previsiones de crecimiento lo que significa es que el Ministerio de Economía espera que el crecimiento de este año, ¿no?, sea menor debido principalmente a que la inversión privada está cayendo, ¿no? Punto aparte, ¿no?, es también importante dejar claro que estas previsiones podrían ser todavía bastante optimistas. Es decir, que por un lado crezcamos menos de 1%, el MEF estima en este momento un crecimiento de 1,1%, y que la inversión privada no caiga a 4,5%, sino probablemente más pegado al 7 o al 8%, es decir, más o menos el doble. ¿Y esto por qué se podría originar, Víctor? ¿Qué factores tendrían que influenciar en estos meses para seguir reduciendo aún más el crecimiento y contraer más la inversión privada? Correcto. Lo primero es que, estos principales factores que nos han llevado a esta situación tienen que ver con shocks inesperados, ¿no?, como por ejemplo el ciclón Yaku, pero también la falta de atención de otro tipo de problemas, ¿no?, como conflictos sociales que no fueron adecuadamente administrados al inicio del año y significaron la paralización económica de varias regiones, ¿no? Y claro, pasando por un tema de desconfianza crónica de la población, no solamente de las grandes inversiones, sino de las inversiones pequeñas y medianas también, sobre lo que pueda pasar en la economía, ¿no? Entonces, esos son los principales factores que nos han llevado a que la inversión privada tenga una caída tan fuerte y que ha jalado el crecimiento del Perú hacia abajo, ¿no? El otro gran sector, ¿no?, que acompaña a la inversión privada es el consumo privado, ¿no? Y el consumo privado, si bien está creciendo, ¿no?, está creciendo muy, muy lento, está prácticamente estancado. En parte tiene que ver con cómo la inflación tan alta le ha pegado a los ingresos de los hogares, es decir, conforme los precios han subido, la capacidad de gasto de los hogares se ha reducido, se ha ajustado, ¿no? Y por lo tanto el consumo privado viene creciendo, pero muy, muy lento, ¿no? Y el otro factor que digamos, también explica ese comportamiento es una inversión pública, digamos, que en el primer año de gobierno de las nuevas autoridades subnacionales, es decir, alcaldes y gobernadores regionales, suele tener ese ajuste de un menor nivel de inversión, ¿no? Entonces, esos tres factores no han tenido un buen dinamismo y más bien la actividad que nos ha parado, digamos, de alguna manera nos ha dado soporte, ¿no?, ha sido las exportaciones, principalmente las exportaciones de cobre, ¿no?, de minerales. Esos son los principales factores que nos han llevado a eso. Es el panorama que explica estas previsiones poco positivas, ¿no? Pero pasando a las consecuencias, que creo que era, digamos, como empezabas tu pregunta, son dos principales consecuencias, bueno, hasta tres. La primera es que en un entorno de menor crecimiento las ventas también van a ser un poco más ajustadas, ¿no? Y por lo tanto, eso va a jalar también a que las empresas no tengan un mayor dinamismo para contratar trabajadores, ¿no? En este momento,
la generación de empleo todavía viene siendo dinámica, viene siendo vigorosa, viene siendo fuerte, ¿no? Pero conforme las perspectivas de crecimiento se van ajustando, es decir, que las empresas vienen creciendo menos, las ventas suelen ser ya no tan fuertes, tampoco es que las empresas vayan a expandir contratación de personal, ¿no? Y particularmente la caída de la inversión privada, ¿no? Refleja dos puntos, ¿no? Por un lado, que digamos estos sectores vinculados a construcción, manufactura, por un lado a la edificación de proyectos y por otro lado a la compra y utilización de maquinarias, ¿no? También se ve afectada, y todo el empleo que se genera alrededor, ¿no? Digamos, ese es el efecto más de corto plazo, pero el efecto más de largo plazo es que en la medida en que no tengamos inversión, las posibilidades de que seamos más competitivos en los siguientes años también se ajustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no hacemos los grandes proyectos de infraestructura hoy, ¿no? Como por ejemplo los aeropuertos, los puertos, las carreteras grandes, ¿no? Las posibilidades, por ejemplo, de atraer más y mejores turistas, ¿no? Digamos, se van reduciendo porque es un mercado muy competitivo. Si no van a Perú, van a ir a otro país, ¿no? Entonces, en la medida que la inversión privada no haya, en el corto plazo hay un impacto directo sobre algunos sectores, como por ejemplo construcción y manufactura, y en el mediano a largo plazo hay un efecto un poco más generalizado sobre la economía porque vamos a tener menos posibilidades de ser competitivos. En ambos casos, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, eso va a significar menores posibilidades de mejores empleos y salarios, ¿no? Entonces, digamos, hemos visto cómo un menor crecimiento significa menores ventas para las empresas y por lo tanto menores posibilidades de generar empleo, y por otra parte como la inversión privada, una caída de la inversión privada tiene efectos de corto y largo plazo que en el fondo, al final y al cabo, significa también menos posibilidades de generar más y mejores empleos. En resumen, muy en resumen, si no crecemos, no generamos más y mejores empleos. Víctor, ¿qué ocurre si es que tenemos un niño global más complicado? ¿Esto puede aún reducir más las expectativas? Perdóname, José. Si tenemos un niño global, un niño con más fuerza, un niño, sí. ¿Esto puede seguir reduciendo aún más las proyecciones? Por supuesto. A ver, hay que entender que nosotros hemos estado experimentando dos clases de niños, ¿no? El niño costero, que es el que se ha venido dando, todavía se está dando, digamos, se está cerrando el ciclo del niño costero, y el que se viene es el niño global, ¿no? Así es. Este niño global se espera que empiece un poco más de fuerza hacia finales de diciembre y con mucho más claridad durante el verano del 24, ¿no? Entonces, digamos, el impacto del niño global sobre el crecimiento del 2023 probablemente no sea tan importante, ¿no? Seguramente va a tener impactos un poco más focalizados en pesca, ¿no? Que ya ha venido muy mal. Probablemente este año anote uno de sus peores años en décadas, ¿no? Y impactos también sobre la agricultura, ¿no? Pero digamos, los efectos más fuertes se van a ver probablemente el próximo año, ¿no? Y por lo tanto, el crecimiento del próximo año está empañado por mucha incertidumbre sobre lo que vaya a significar el niño, digamos que por lo que las cifras de temperatura vienen ofreciendo, podría ser un niño con una intensidad bastante alta, ¿no? Y eso podría recordarnos al niño más que el 2017, un niño probablemente más parecido al 97, ¿no? Todavía no hay mucha información, digamos, eso es lo que apunta la información ahora, y por lo tanto va a depender finalmente en qué se materializa el niño, ¿no? En la medida en que hay un niño muy fuerte, seguramente esas expectativas de crecimiento se van a ajustar. El MEF, ¿no? Espera que el próximo año crezcamos 3%. Nosotros en el IPE somos un poco más modestos y creemos que el crecimiento va a ser de solo 2.3%, pero sujeto a lo que vaya a pasar con el niño. En la medida en que hay un niño fuerte, ese 2.3% puede convertirse en un crecimiento de
de 1.5%, por ejemplo, ¿no? Ahora, Víctor, yo quería volver al tema de la inversión privada, ¿no? Se calcula, bueno, el mes calcula que vamos a tener 4.5% de caída, ¿no? Ustedes estiman que esto puede ser superior, ¿no? Entonces, ¿cómo hay alguna posibilidad de recuperar esto ya en este último trimestre o eso ya es una situación ya más compleja? Correcto. Nosotros creemos que el MEF es un poco más optimista respecto a, digamos, al dinamismo de las inversiones, tanto de proyectos mineros como de proyectos no mineros, ¿no? Y así como el anuncio de digamos, de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Lo que es cierto, ¿no?, es que el dinamismo de estas inversiones es muy lento, ¿no? Entonces, estas señales poco claras, más bien bastante confusas, ¿no?, del terreno político, terminan por demorar estas decisiones de inversión, ¿no? Nosotros creemos que el MEF es un poco optimista al pensar que, digamos, estas inversiones, tanto en el sector minero como en el sector de grandes infraestructuras, ¿no?, se vayan a dar a tiempo durante el 2023. A nosotros nos parece que eso va a tomar más tiempo, ¿no?, y por lo tanto la caída de este año no va a ser tan pequeña, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el índice de confianza empresarial del Banco Central, ¿no?, es cierto que hay una recuperación, ¿no? Es decir, parece que hemos dejado el punto más bajo atrás, ¿no?, pero la recuperación viene siendo lenta, ¿no? Entonces, en la medida en que la recuperación sea lenta y todavía estemos en un terreno de expectativas, digamos, pesimistas, ¿no?, todavía no hemos pasado del tramo optimista, ¿no?, eso para nosotros nos hace pensar que el dinamismo de las inversiones en lo que resta del último trimestre, que es básicamente lo que los últimos 4 meses, si contamos septiembre, ¿no?, es lo único que nos queda por empujar, ¿no? Y por lo tanto vemos un poco más complicado empujar en 4 meses lo que nos ha empujado durante los 8 primeros meses. El otro tema que mencionabas tú también, el tema de agricultura, que es uno de los sectores que más está cayendo, y la pesca, que en realidad ya tenía un desplome sin precedentes. Sin duda, el sector agropecuario viene registrando un ajuste bastante fuerte, ¿no? Pero recordemos que en el caso de agricultura uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y la siembra que se dio durante la segunda mitad del año pasado, ¿no?, que da origen a buena parte de la cosecha del 2024, sobre todo a inicios del año, ¿no?, estuvo bastante marcada por digamos, esta crisis de los fertilizantes que llevó a que una gran parte de las siembras no utilice una cantidad regular de fertilizantes, ¿no? Sobre eso se le sumó a inicios de año estos problemas de inundaciones en el norte y de sequías en la Sierra Centro y la Sierra Sur, ¿no?, que terminó, digamos, agravando un poco más el problema agrícola. Y si eso le sumamos el cierre de las carreteras que hubieron, ya sea por conflictos sociales o por inundaciones, ¿no?, digamos, eso fue un tercer factor que le añadió mucho más problemas al sector. Entonces, el sector agropecuario viene enfrentando un año difícil, ¿no?, y con expectativas muy inciertas respecto a lo que vaya a pasar el próximo año, ¿no? Entonces, sin duda es uno de los sectores más afectados, pero probablemente el sector con peor resultado vaya a ser pesca, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas espera una caída de 30%, más o menos, de la pesca este año, uno de los peores resultados en varias décadas. Nosotros esperamos una caída mucho más fuerte todavía, ¿no? Pero vamos a tener que ver qué es lo que pasa con esta última parte del año, ¿no? ¿Cuál es el impacto ya en el ciudadano del día a día, toda esta situación, ¿no? ¿Cómo vamos a poder reducir en algo pobreza o eso ya es, digamos, impensable, por un lado, ¿no? Y segundo, el tema que se pregunta a la gente, ¿no? ¿Cómo esto afecta en la generación de empleo, esta situación? Correcto. Esa es probablemente la pregunta más importante, ¿no?
digamos, en la medida en que el crecimiento sea bajo, ¿no? Las posibilidades de generar más y mejores empleos se reducen. Y si no tenemos más y mejores empleos, es muy difícil reducir pobreza. Entonces, si nos ponemos a pensar en el año pasado, ¿no? Que crecimos, todavía tuvimos un crecimiento mucho más elevado que vamos a tener este año, ¿no? La pobreza no redujo, sino que subió, ¿no? Obviamente asociado también a una inflación muy, muy alta, ¿no? Y este año se espera un crecimiento más pegado de 1%. Con un crecimiento de 1% es virtualmente imposible reducir pobreza. Entonces, nosotros no esperamos una reducción de la pobreza, ¿no? Esperamos, por ahora, conservadoramente que se mantenga, ¿no? Pero probablemente la pobreza podría subir en el 2023, ¿no? Muy bien, mi estimado Víctor, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por atender a RCR. Un abrazo, José. Buen día para todos los que escuchan. Abrazos. RCR, la red que comunica y une al Perú.